Así que hermanos, vamos adelante, continuamos entonces con el mensaje de la palabra del Señor y en esta tarde vamos a estar meditando. El mensaje es orando por la llenura del Espíritu Santo, orando por la llenura del Espíritu Santo. Tal vez pocas veces predicamos o enseñamos acerca de este título y hoy, si usted no ha escuchado acerca de la llenura del Espíritu Santo, si usted no sabe qué es, ¿verdad? Y usted está dudando, pues este mensaje es para usted. También, hermanos, hay una cosa que todo creyente en algún momento de su vida espiritual ha experimentado en su vida de oración como un bajón, como una sequía, como una sequedad, que tal vez siente que ora y nada sucede, tal vez no tiene ganas de orar, no sabe cómo orar. Todos los creyentes atravesamos situaciones o estaciones, por así decirlo, en la cual tal vez la oración decae. Y es en esos momentos, hermanos, donde más tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Quisiera, hermanos, que fuéramos al Evangelio de Lucas y buscáramos un versículo ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Un versículo vamos a leer para iniciar y después vamos a leer algunos versículos más y le voy a pedir a Carolina que por favor, Claudita, tú vayas moviendo los versículos, además se va avanzando, ¿verdad?, la predicación. En este momento, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y le voy a pedir en el amor del Señor que nos pongamos todos de pie, ¿verdad?, en señal de reverencia a la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia no es solo un libro de historia, la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla directamente a través de su palabra. Amén. Ya estamos todos en el pasaje. Lucas 11, versículo 13, y dice la palabra del Señor, todos juntos: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es una pregunta. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre grande, Padre misericordioso. Señor, venimos ante tu presencia, necesitados de ti, Padre. Señor, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Por eso, Dios, clamamos en esta tarde juntos, como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor, para pedirte, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Llénanos, Señor. Llénanos, Padre, y que esa llenura pueda evidenciarse en nuestra conducta, en nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comunicarnos los unos con los otros, Señor. Te lo pedimos, Dios amado. Y te pedimos, Padre, que también, Señor, seas tú con las personas que tal vez tengan en alguna necesidad en este momento. Tal vez hay hombres, mujeres, que están atravesando situaciones muy difíciles y no saben qué hacer. Tal vez han orado y no han visto una respuesta. Tal vez han dejado de orar porque perdieron la fe. Padre, en esta tarde, sé tú con cada uno de nosotros. Ministranos, guíanos, fortalécenos, dirígenos, Señor. Te pedimos, Dios amado, también por la vida de Iván Ramos. Te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de médico sobre él, sobre su cuerpo. Ayúdanos, Señor, levántalo, Padre, y que él pueda testificar que Jehová es su sanador. Te lo pedimos, Padre, y te pedimos, Señor, que también tú fortalezcas a la familia, Señor, para que podamos seguir creyendo, para que podamos seguir confiando que tú sigues estando en control. Padre, háblanos, prepara nuestros corazones, Señor, y que podamos guardar esta palabra en lo profundo de nuestro ser y llevarla a la práctica. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús.
Pueden tomar asiento, hermanos. Orando por la llenura del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no podemos pedirle a Dios que nos llene con su Espíritu Santo si primeramente no nos hemos vaciado. Si yo tengo esta botella y está llena de agua, es imposible que yo la pueda llenar con leche. Imposible. ¿Qué tengo que hacer para llenar esta botella de leche si está llena de agua? Vaciar el agua para que pueda entrar la leche. Ese ejemplo es lo que queremos hablar en esta tarde. No podemos orar y decirle al Señor, Espíritu Santo, llena mi vida, si no nos hemos vaciado de autosuficiencia. Si no nos hemos vaciado de orgullo. El orgullo me hace pensar que yo puedo hacerlo todo y no necesito de Dios. Mientras no me vacío de orgullo, mientras no me vacío de autosuficiencia, mientras no nos vaciemos de religiosidad hueca. ¿Y qué quiero decir con religiosidad hueca? Que muchas personas piensan que hacer un rito, venir a la iglesia, dar diezmo, leer la Biblia, solo el hecho de hacerlo mecánicamente nos va a transformar. Personas que piensan que venir al culto del domingo ya es suficiente y con eso Dios va a obrar milagros, y eso no es así. Entonces vamos a hablar, y tengo que hacer énfasis en esto desde el inicio, porque vamos a estar hablando de la llenura del Espíritu Santo, pero primeramente debemos de vaciarnos. Quiero que por unos segundos tú pienses, cierres tus ojos y pienses, ¿qué cosas tengo que sacar de mi vida? Tal vez hay rencor, tal vez hay resentimiento, tal vez haya alguna herida, algún dolor que vengo acarreando por mucho tiempo. Y quiero que el Espíritu me llene, pero eso todavía está en mí. El Señor no puede sacar lo que tú no le entregues. Es cada uno de nosotros que decidimos entregarle lo que tenemos dentro de nosotros, que no nos permite reconocer que dependemos de Dios. El orgullo, vuelvo y repito, me hace pensar que yo puedo salir adelante sin Dios. El orgullo me hace pensar que yo no necesito a mis hermanos. Yo sé cómo orar, yo sé cómo leer, yo sé que es un buen cristiano, yo sé esto, yo sé lo otro, y no necesito ni de Dios ni nadie. Mientras no nos vaciemos de esto, no vamos a poder ser llenos. El Señor dice aquí en el versículo que hemos leído, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, subrayando a los que se lo pidan. ¿Le has pedido al Señor que te llene con su Espíritu Santo? ¿Anhelas ser lleno del Espíritu Santo? A los que se lo pidan, dice el Señor. Pedimos esto, pedimos aquello, pedimos necesidades, pedimos por problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria, pero le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo. ¿Hemos sentido esa necesidad? Esta es la petición de un hijo que reconoce la necesidad del Padre. Recordemos esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo hizo muchas cosas. Despilfarró la herencia, jugó, estuvo con prostitutas. Y cuando despilfarró toda la herencia, no tenía que comer. Lo único que le ofrecieron fue cuidar o apacentar cerdos. Un oficio aborrecible para el judío. Pero eso tuvo que hacer. Y cuando en medio del mal olor y del lodo y de los cerdos que
comían algarroba, sintió hambre. Y eso pudo comer. Ahí entendió la necesidad de volver al Padre. Ahí entendió que si estuviera en la casa de su padre, estuviera comiendo los mejores manjares. Muchas veces nosotros somos como ese hijo pródigo. Tenemos que ir hasta allá, hasta el fondo, tocar el lodo cenagoso, tocar el sufrimiento, la soledad, la tristeza, para decir, necesito más de Dios. Tenemos que pedirle cada día, hermano. Y esa llenura del Espíritu Santo, hermano, no es una cosa que la oré, oí la predicación, lo hice hoy y ya, vamos para adelante. No. Orar por la llenura del Espíritu Santo tiene que ser una oración cada día. Si yo el día de ayer fui lleno del Espíritu Santo, hoy voy a enfrentar nuevas situaciones y necesito la llenura del Espíritu Santo para enfrentar victoriosamente esas nuevas situaciones. Y tú hoy vas a escuchar esta prédica y en el amor de Dios y en la fe y en la convicción de que esta prédica va a entrar a lo profundo de tu ser, pero mañana vas a tener nuevamente que pedirle al Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Hermanos, pensemos por un momento, ¿cuántas de nuestras oraciones están solamente alrededor de necesidades materiales o problemas cotidianos? Hagamos una evaluación de nuestras oraciones. ¿Cuántas de esas oraciones que usted hace al Señor están basadas o centradas únicamente en necesidades materiales y en problemas de la vida diaria? ¿Cuántas? ¿Será un 50%? ¿Será un 60%, Kevin? ¿Será un 80%? ¿Será la mayoría de nuestras oraciones que están alrededor de lo que necesitamos? Y cuando digo esto, no quiero que usted me malinterprete. No es que a Dios no le interesan sus necesidades y sus problemas. Por supuesto, Dios está interesado en cada detalle de tu vida. Él le interesan tus necesidades, desde las más esenciales, desde las más simples que tú puedas tener, a Él le interesa. Pero tus oraciones no deben ser únicamente enfocadas en ti. Tus oraciones tienen que estar principal y primordialmente enfocadas en Dios. Su propósito, su plan, su voluntad. Ese debe ser el centro de nuestras oraciones. Y ahora vamos a leer, queridos hermanos, Efesios 5:18. Efesios 5:18 todos lo sabemos. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando usted lee ese versículo que está ahí, hay una comparación entre llenarse, emborracharse con alcohol y emborracharse o llenarse con el Espíritu Santo. Pero la segunda opción, esa palabra, antes bien, podríamos hablar, nosotros no usamos mucho esa manera de hablar. Nosotros diríamos en lugar de, parafraseando, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En lugar de esto, sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted dice aquí sed, hermano, ese sed, esa palabra que usted ve ahí, eso no está hablando de sediento. Ese sed es una orden para ser lleno del Espíritu Santo. Es un mandato. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, el Señor nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. No es si a ti te gusta, no es si lo entiendes,
no es si estás de acuerdo, no es si sientes que no lo necesitas, no, es un mandato de Dios y cada hijo de Dios debemos orar por ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Todos debemos orar por eso. Y si no lo estamos haciendo, es el momento de iniciar. Quiere decir, no solo me dice esto que es un mandato, me dice que cada hijo de Dios tiene esa opción. No es que la llenura del Espíritu Santo está reservada para algunos, los más espirituales, los que más ayunan, los que más saben, los que más predican, no. La llenura del Espíritu Santo es una promesa, es una ventaja, es un privilegio de cada hijo de Dios. Entonces debes preguntarte, ¿estoy orando por la llenura del Espíritu Santo? Y si en este momento tú no estás orando porque no comprendes, no sabes, quisieras saber qué es la llenura del Espíritu Santo y por eso no lo estás haciendo, el Señor entiende eso. Por eso en esta mañana y esta tarde vamos a estar hablando de qué es la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas se confunden y piensan que la llenura del Espíritu Santo es hacer cosas espectaculares. Y una de esas cosas espectaculares, más frecuentemente pensada, es hablar en lenguas. Muchos asocian llenura del Espíritu Santo a hablar en lenguas. Y más, algunas denominaciones, si tú no hablas en lengua, que no has tenido un encuentro, pero un encuentro más o menos. Necesitas llenura para hablar en lengua. Entonces hay muchas iglesias donde si no hablas en lengua te miran de menos. Este es medio carnal. Tiene 30 años en la fe, pero realmente nunca ha hablado en lengua. Pero lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde maravillosa, hermanos, es que el ser lleno del Espíritu Santo es mucho más que hablar en lengua. Es algo más profundo. Es algo más transformador. Y cuando vemos y hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no podemos dejar de ver Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, donde usted lo conoce perfectamente, lo hemos oído, lo hemos declarado, y dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, fe, mansedumbre. La evidencia de que una persona, la evidencia de que un hijo de Dios vive en la llenura del Espíritu Santo, es cuando su conducta muestra esta evidencia. ¿Veo por algún lugar que dice hablar en lenguas? La evidencia de que un hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo es cuando evidencia en su conducta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundancia, templanza, fe, mansedumbre. Esa es la evidencia. No es otra cosa espectacular. Estamos viendo con los varones de Roca Firme casualmente la doctrina del Espíritu Santo. Y cuando pensamos que esta es la evidencia de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, ahí tenemos que volver y examinar lo que dice Lucas 9:23. ¿Qué dice Lucas 9:23? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Entonces vamos a estar hablando constantemente, como estamos hablando de llenura, tenemos que hablar de vaciamiento. No puedo ser lleno del Espíritu Santo y vemos la evidencia ahí si primeramente yo no vacío o saco de mi vida, de mi corazón, de mi alma, todas esas cosas que impiden la llenura. Y en este versículo, mis queridos amados, hermanos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, hay requisitos para seguir a Jesús.
Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, usted quiere seguir a Jesús, usted necesita primero negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Decirle a yo, tú no vas primero. Primero es mi Señor. El pecado y mi carne me quieren hacer pensar que mi yo es lo más importante del universo. Aún siendo cristiano, todavía mi carne me dice, pide solo para ti, busca solo tu bien, busca tu bienestar, busca tu comodidad, busca la vida fácil. Mi carne me dice eso constantemente. Y yo tengo que decirle a mi carne, no, yo amo a Dios con todo mi cuerpo, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Pero eso no se puede hacer en nuestra fuerza humana. Necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces decirle a mi yo, tú no eres mi rey es el Señor. Eso es negarse a sí mismo. Y cuando uno ve aquí, tome su cruz cada día, una de las detalles al estudiar la Biblia, no basta mi buena intención de querer leer la Biblia. No basta mi buena intención, mi buen deseo, que quiero leer la Biblia para obedecer a Dios. No basta los buenos deseos. Tengo que interpretar la Biblia de la manera correcta, y esa interpretación solo puede ser hecha a partir o con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, cuando leemos tome su cruz cada día, usualmente nosotros cometemos un error al leer esa frase. Cuando leemos esa frase, usted, un cristiano, en el 2025, usted tiene una idea de la cruz mucho más amplia que la idea que tenía de la cruz un judío del primer siglo. Entonces usted, ¿qué significa para ti la cruz? Y muchos de ustedes me van a decir vida, salvación, vida eterna, perdón, amor, un montón de cosas. Ese conocimiento de la cruz usted lo tiene ahora, porque consta o tiene el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia y el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, o en el primer siglo, siendo más específico, si yo le menciono a un judío, toma tu cruz cada día, ¿saben qué piensa el judío? Muerte. Para el judío la cruz es muerte, y muerte dolorosa. Él no entiende esa noción que Jesús él no entiende eso. Entonces, para poder entender y entender lo que Dios me está diciendo aquí, tengo que irme hacia atrás. Lo que quiere decir es una reafirmación, el negarse a mí mismo, el negar que mi yo sea el rey de mi vida, en lugar del Señor. Tiene que ver con la siguiente frase, tome su cruz. ¿Qué quiere decir? Crucifique, mate. Suena duro, ¿verdad? Que el hombre viejo muera. Porque el hombre viejo, ¿a quién quiere satisfacer, Julio? La carne. Perdónalo. ¿Por qué lo voy a perdonar si no ha cambiado? Lee la Biblia, sirve al Señor. ¿Por qué voy a hacer eso? Yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo tantas cosas que hacer que son importantes para mí. ¿Por qué le voy a servir a otro que nada me va a agradecer? No entiendo eso. Porque eso no se entiende en la carne. Se entiende únicamente cuando yo hago morir mi carne en mí para poder decir, mi carne no es el rey. El rey, mi Señor. Entonces ando como chispo ahí. Me dicen una cosita así, me echa corta. Todavía mi yo gobierna. Si cuando yo entiendo eso,
más tengo que orar, Señor, lléname. Pero antes de pedirle lléname, ¿qué tengo que hacer? Vacíame de este egocentrismo que tengo. Cada día, hermano. Cada día en nuestra vida tenemos que crucificar el yo. Venir el sábado de 8 a 12, tu carne te va a decir, has trabajado 5 días, estás cansado, quédate durmiendo, te lo mereces, mañana vas. Tu carne te va a poner miles de obligaciones el sábado. El sábado hay que lavar, hay que planchar, hay que cocinar, hay que llevar aquí, hay que llevar allá. Tu carne no quiere ser confrontada con la palabra de Dios. Tu carne no quiere ser enfrentada con la voluntad de Dios. Por eso es que cada día tengo que pedir que este viejo hombre muera. Porque vivimos en este cuerpo, hermano. ¿Hasta cuándo con este cuerpo? Corrupto. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces estamos hablando aquí de un vaciamiento diario. Para luego, ¿qué cosa? Cuando yo me vacío diariamente del orgullo, del egocentrismo, de mi sabiduría, de mi espiritualidad, cuando yo me vacío porque crucifico para que ese viejo hombre muera cada día, entonces voy a poder ser, ¿qué cosa? Un discípulo de Jesús. Seguir a Jesús no es fácil. No es fácil, mi querido hermano. Ningún ser humano puede seguir a Jesús en su fuerza, aunque tenga el carácter más fuerte. No, yo puedo hacerlo. Ahí es donde está el más grave error. Usted no puede hacer nada sin el Señor. Y no es porque yo lo digo. Lo dice el Señor en su palabra. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de pedir llenura del Espíritu Santo, pero antes de pedir eso, yo necesito vaciarme. Necesitamos vaciarnos. La pregunta sería, ¿sabes tú qué debes vaciar de tu vida? Porque lo usual es que sepamos qué debe vaciar el vecino. Lo usual es que el esposo sepa qué debe vaciar la esposa. Y mi esposa tiene que cambiar esto y esto, Señor, cámbiala. Pero ¿sabes tú qué tienes que vaciar tú? ¿Qué tengo que vaciar yo para poder ser lleno del Espíritu Santo? Eso es una decisión. Nadie te puede obligar a vaciarte de tu orgullo. Hermano, yo hablo mucho del orgullo, ¿saben por qué? Porque está alrededor de la mayoría de las cosas que hacemos para desobedecer a Dios. El orgullo está en la mayoría de las cosas. El orgullo es lo que nos impide ver que somos dependientes de Dios. El orgullo es que nos ciega, nos hace ciegos y no podemos ver nuestra necesidad del Señor. Entonces lo que está hablando el Señor aquí es negación, vaciamiento. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Necesito vaciarme del egocentrismo. Necesito vaciarme del egoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Mientras no ocurra ese proceso de vaciamiento, no va a haber nada. No va a haber llenura del Espíritu Santo de Dios. Cuando somos llenos, hermanos, del Espíritu Santo, nuestras oraciones cambian. Ya no voy a pedir, quítame este problema. Ahora voy a pedir, ayúdame a serte fiel en este problema. Ya no voy a pedir, Señor, quiero que hagas esto. Ahora voy a pedir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Todo esto cambia. ¿Y qué es lo que cambia? El Espíritu
Espíritu Santo me hace estar en la misma sintonía del plan y el propósito de Dios. Mi carne quiere que yo siempre esté orando para mí. Muchas veces usted, en varias partes de la Biblia, usted escucha el término orar en el Espíritu. Y es permitirle al Espíritu Santo que guíe nuestras oraciones. Porque cuando mis oraciones son guiadas por mi carne, y terminé de pedir, en el nombre de Jesús, amén. ¿Y está el Señor esperando? El Señor me iba a decir algo, pero a mí no me interesa. En el nombre de Jesús, amén. Sigo mi vida. Porque solo me interesan mis necesidades, mis sentimientos, mis emociones, mis metas. El yo es el centro de mi vida. El ídolo más grande es Dios. Ahora, cuando nosotros, hermanos, la oración realmente verdadera, la oración real, no es aquella llena de palabras rebuscadas ni de teología que puede decir términos teológicos. La oración verdadera, la oración es la oración sincera que reconoce que necesita de Dios. Fíjense, hermanos, algo, y se lo vengo repitiendo como hace 3 o 4 semanas. En la oración modelo, lo primero que está no son mis necesidades. Lo primero que está es adoración a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una adoración. Después de la adoración, ¿qué sigue? Venga tu reino. Que tu reino venga. Varones. Ahí sí no me dejen mal. ¿Qué es el reino de Dios? Varones Galileo. Dale, Raúl, ¿qué es el reino de Dios? Es algo espiritual. ¿Qué más? Poder de Dios. ¿Qué más? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Es todo lugar donde Dios es rey. Así de sencillo. El reino de Dios es todo lugar o vida donde Dios es el rey. Si en mi vida Dios es el reino de Dios ha llegado a mi vida. Si en tu familia, tu esposa, tus hijos, Dios es el reino de Dios ha llegado a tu familia. Si en tu familia reina cualquier otra cosa, el reino de Dios no ha llegado ahí. El reino de Dios en este momento es un reino de tipo espiritual. Pero en un momento dado, el reino de Dios va a ser físico. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por segunda vez. Ahí va a poner en orden todo lo que está en desorden. Ahí el reino va a pasar de ser espiritual a ser físico. Mientras el reino pasa de espiritual a físico, quienes están trabajando para que el reino de Dios no solo esté en ti y en tu familia y en tu vecindad. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios, partes de ese reino? Ayudar a que el reino de Dios se extienda. Entonces allá en Senegal les decía, están adorando el árbol más viejo del mundo. Ese es su Dios. ¿Qué está haciendo mi hermano Jorge Reina allá en Senegal? Predicando el evangelio para que esa gente que está adorando ese árbol las 24 horas lo adoran. Hay brujos, hay satanistas alrededor de ese árbol las 24 horas. Y ese es un sitio turístico. Entonces, ¿para qué el hermano Jorge Reina y su equipo predican el evangelio? Para que los que están adorando ese árbol dejen de adorar ese árbol que es un demonio y puedan adorar al Rey verdadero. ¿Qué está haciendo el hermano Jorge Reina? Ayudando a que el reino de Dios no solo esté aquí en Estados Unidos, no solo esté aquí en América, sino que llegue allá a África y llegue allá a Senegal. Y ese no es el trabajo solo de Jorge Reina, es el trabajo de cada hijo de Dios, ayudar a que el reino de Dios primeramente llegue a su vida, a su esposa, a sus hijos, a su familia. Esa es la principal misión.
Pero yo no pienso en esa visión si mi carne gobierna. Mi carne, ¿qué quiere? Comodidad. Tengo un problema. Señor, quítame este problema. Eso es lo que a mí me interesa en este momento. Quítame este problema. Ayúdame a tener esto. Ayúdame a tener aquello. Y esa es nuestra oración, tristemente. Esa es nuestra oración. Pero eso debe cambiar. Por eso estamos aprendiendo. Querido hermano, que el Señor a través de esta palabra pueda cambiar no solo nuestra vida de oración, sino nuestra conducta. De eso se trata. Y vamos a leer, hermanos, algo aquí, una condición especial, una necesidad para clamar por la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ir a Salmo 51, 17. Dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe que este es un salmo de David? Pero este es un salmo especial, porque es el salmo que David escribe después que se ha llegado a Betsabé. Y cuando David comete ese error de llegarse a Betsabé, la mujer de Urías, el heteo, y cometer pecado, viene el profeta Natán y lo exhorta. Y cuando el profeta Natán lo exhorta, él despide. David estaba quebrantado porque Dios le hizo ver su pecado. En ese momento David entendió, estaba con un corazón quebrantado. ¿Qué es lo contrario de quebrantamiento? Orgullo, altivez. Yo puedo hacerlo todo. No necesito de nadie. Eso es la altivez. Y Dios dice que ve de lejos al altivo. Entonces tengo que estar quebrantado. Mi corazón tiene que estar contrito. Mi corazón tiene que estar humillado para reconocer que necesito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que yo soy pastor. Es que yo sirvo a Dios. Ya yo sé esto, ya yo sé aquello. Nadie lo sabe todo. El único que lo sabe todo. Y cuando yo pienso que lo sé todo, el Señor me va a enseñar que no lo sé todo. Cuando yo pienso que sé todo, no voy a pedir, lléname de tu Santo Espíritu, porque yo siento que yo puedo hacerlo. Pero el Señor se va a encargar de mostrarme que sí necesito de Él. O sea, cada vez que voy a orar, tengo esta actitud. Y el Señor me tiene que quebrar para tener esa actitud. No, querido hermano. No. No esperemos que nos parta en pedacitos y que nos lleve a una enfermedad, que nos lleve a esto, que nos lleve a lo otro, que nos lleve a una situación difícil para quebrantarnos ante Dios y reconocer que sin Él nada podemos hacer. No esperemos eso. Seamos sabios, seamos humildes, en la humildad, ser manso y humilde. Esa no es una sugerencia, eso no es una cuestión de que te guste o no, es un mandato. Pero no se puede ser manso y humilde, no se puede ser manso y humilde. ¿Por qué? Porque mi carne es alta. Necesito la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa actitud, hermano, la grandeza de Dios nos ilumina y nos hace ver cuán pequeños somos al lado de Él. Porque a veces nos creemos grandes, más si estamos haciendo algo para el Señor.
Cuando nosotros hemos evangelizado, nos creemos que somos. Nosotros estamos sirviendo y a qué nos sirve. Pues sí soy. El ego, hermano, mi carne va a querer mandar, mientras estemos en este cuerpo, mi carne va a querer mandar. Y ahí es donde tengo que ir en oración. Vaciamiento honesto. Un inventario honesto. El domingo pasado hablamos de limpiar la mente. ¿Se acuerdan? Y el primer paso para limpiar mi mente es identificar que mi mente está contaminada. Tengo que reconocer, acá hablando de la llenura del Espíritu Santo, tengo que reconocer que estoy siendo tal vez un poco orgulloso, porque solo pienso en mí y en los míos. Tengo que reconocerlo, tengo que identificarlo, hacer un inventario, qué cosas tengo que tirar a la basura. Pero vuelvo y repito, ¿un inventario de qué tipo? Honesto. Por ejemplo, perdonar a quien me ofendió. Nosotros los cristianos tenemos una costumbre. ¿Cuál es la costumbre? Que sabemos que tenemos que perdonar. Entonces cuando alguien dice, hermanos, tenemos que perdonar, y no, yo lo perdoné todo. No queremos reconocer que no hemos podido perdonar a fulano o a mengano. Y nos excusamos de que está bien esa actitud si realmente la persona tiene la razón. O sea, que alguien te hirió y cometió un error, entonces tú dices, no, yo tengo la razón. Él me tiene que pedir perdón a mí, no yo a él. Pero eso es lo mismo. Tenga razón o no, debemos perdonar. Y el perdonar es una decisión. Muchas veces no nos hemos perdonado nosotros mismos. Acusación, 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 acusación. Yo tengo que perdonarme yo mismo. Entonces tenemos que hacer un inventario, hermano. Si no estamos orando por llenura del Espíritu Santo, debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Y decía yo que si alguien desconoce totalmente qué es la llenura del Espíritu Santo, es entendible. Pero si alguien sabía de la llenura, alguien sabía que es un mandato y no una sugerencia, y no lo está haciendo, ojo, algo está impidiendo que tú pidas eso. Ahora, debemos nosotros de hacernos un inventario para vaciarnos, para que luego el Señor pueda llenarnos con su Santo Espíritu, ¿verdad? Pero aquí hay un punto importante a la hora de orar. Y es que debemos de empezar a orar según la voluntad de Dios revelada en su palabra. Nosotros oramos, hay que orar, ¿ok? En el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, amén. Pero debemos de aprender a orar según la voluntad de Dios revelada en su palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios revelada? No la voy a hablar, esta es la Biblia de MacArthur de estudio, por si acaso. No es la Reina Valera 60. No sé dónde está mi Biblia. Pero donde voy a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, es acá. Si no, tú vas a continuar orando por cosas para ti. Entonces vamos a ver, mi querido hermano, vamos a ver dos versículos en 1 de Juan 5. 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Veamos el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué encuentra usted acá en estos dos versículos? ¿Qué encuentra usted? ¿Qué detecta en estos dos versículos? ¿Cómo le habla el Señor en estos dos versículos? Volvamos al 14, por favor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué cosa? Conforme a su voluntad, Él nos oye.
¿Cuál es el requisito para que Dios conteste mis oraciones? Según los versículos que acabamos de leer. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el...? No me conteste en base a lo que está pensando. Vea el versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su, Él nos oye. O sea que el requisito para que el Señor conteste mis oraciones es que mis oraciones únicamente sean conforme a su voluntad. ¿Dónde encuentro la voluntad de Dios? Entonces, hermanos, Iglesia del Señor, ¿puedo orar correctamente para que Dios conteste las oraciones si desconozco o ignoro la palabra de Dios? Por eso muchos tal vez se desaniman y no quieren orar, porque no están orando conforme a la voluntad de Dios. Están orando conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces el Señor me está diciendo, ok, quiero que ores conforme a mi plan, conforme a mi propósito, conforme a mi voluntad. Entonces fíjense algo, hermano. Dice que entonces tenemos todas las peticiones que le hayamos hecho. Alguien, veamos el 15, alguien puede malinterpretar, entonces dice, si yo oro, Dios me tiene que contestar y hacerme todo lo que yo le pido. No. Dios va a hacer lo que has pedido conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la oración modelo, venga tu reino. O sea que Jesús quiere ser el rey de tu vida. Cristo quiere ser el rey de tu hogar, de tu matrimonio. Yo no soy el rey de mi matrimonio, posiblemente. Yo no soy el rey de mi matrimonio. Debe ser el Señor. Debe ser el Señor. Ya con esa mirada, sí o sí tenía que contestar. Pero eso es, hermanos. Realmente Dios va a contestar lo que estoy pidiendo conforme a su plan. ¿Será el plan de Dios que usted tenga un carro último modelo? ¿Es malo tener un carro último modelo? No. ¿Es malo querer vivir bien? No. Pero si eso es lo más importante en tu vida, hay un problema. Si el Señor dice una cosa, pero fulano dice otra cosa, y yo digo a fulano en lugar de oír a Dios, el reino de Dios no ha llegado ahí. Entonces debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Entonces no hay manera, querido hermano, no hay manera de orar correctamente como le agrada a Dios, desconociendo la palabra. Por eso es importante que tú tengas Biblia. No pueden ser un cristiano sin Biblia. ¿Todos traemos Biblia? ¿Sí? Veo a algunos como nerviosos. ¿Todos traemos Biblia? No voy a pedir que la levanten por cuestión de... Entonces, mi querido hermano, aprendemos a orar cuando mis peticiones se alinean al plan de Dios. ¿Ven? La oración no es un montón de peticiones para tratar de que Dios haga lo que yo quiero. La oración es yo unirme al plan establecido de Dios. ¿Y dónde encuentro el plan establecido de Dios? En su palabra. No se trata de doblarle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, no va a suceder. Y algunas veces el creyente, voy a ayudar. Señor, no se trata de eso. Cuando alineamos nuestras peticiones con el plan de Dios, ¿sabe qué viene a nosotros? Paz. Una paz que el mundo no te puede dar.
Cuando yo estoy en la línea, le decía, dejo de pedir, Señor, dame esto. Y comienzo a adorar a Dios. Comienzo a decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Esto no me gusta. Esto me duele. No entiendo esto, Señor, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer lo que tú quieres. Ya no pido, Señor, quítame este desierto por el cual estoy atravesando. Ahora pido, Señor, ayúdame a serte fiel en medio del desierto. Cambia la oración. El enfoque de la oración ya no es yo. El enfoque de la oración es el plan de Dios. Ahorita nos estaremos preguntando, y la familia de nuestra hermana tiene que estarse preguntando, ¿están tristes? Es normal estar triste, estar preocupado por nuestro hermano que está ahí en esa situación, pero debemos preguntarnos, ¿qué quiere Dios a través de esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Y cuando nos hacemos esa pregunta, cambia, hermano, la perspectiva humana cambia. No es que los problemas desaparecen, no, el problema sigue estando ahí, pero vemos el problema de una manera diferente. No es que cuando me enfoco en la voluntad de Dios, que venga su reino, todo va a ser playa y arena. No, los problemas van a seguir sucediendo, los cristianos se van a seguir enfermando, se van a seguir muriendo también. Pero veo la muerte de una manera diferente. Me voy a la presencia de Dios. En lugar de estar sufriendo en esta tierra, me voy a ver a papá. Por eso alguien decía, cuando se muere un creyente, decía, hay una emociones encontradas. ¿Por qué emociones encontradas? Porque hay tristeza, porque este hermano o esta hermana ya no va a estar con nosotros, pero hay alegría, porque ya no va a sufrir en esta tierra, sino que está en la presencia de Dios. Estoy triste porque no está conmigo, pero estoy alegre porque está en la presencia de Dios. Pero eso es porque veo la muerte de una manera diferente. ¿Qué me hace ver la muerte de una manera diferente? El plan de Dios. Un día acepté al Señor. Y Él es mi Señor y mi Salvador personal. Y no solo eso, me dejó un consolador, que es el Espíritu Santo. Y no solo eso, se fue a preparar morada para mí. Quiere decir que cuando muramos, los hijos de Dios, hay un lugar celestial para cada uno de nosotros. Es una alegría. Dice la palabra que vamos a poder ver al Señor tal y como Él es. Wow. Vamos a estar adorando por siempre y para siempre. Wow. ¿Dejé de morir? No. La muerte sigue, pero veo la muerte de una manera diferente. Y eso es lo que sucede cuando enfoco mis oraciones, mis peticiones en la verdad de Dios revelada. Siempre, ustedes ya lo saben, porque lo he repetido muchas veces, no preguntes por qué, ¿para qué? En lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás viviendo, hay un propósito de parte de Dios. ¿Perdiste el trabajo? Hay un propósito. ¿Hay enfermedad? Hay un propósito. No puedes tener esto o aquello. Hay un propósito. Y cuando entiendo ese propósito, mi ansiedad, mi dolor, mi queja, mi reclamo contra Dios se va. Y comienzo a orar diferente. ¿Se fue el problema? No. Pero veo el problema de una manera diferente. ¿Qué hizo que mi mente cambiara? ¿Qué cree que hizo que mi mente cambiara? Esta verdad. ¿Cómo nuestra mente es transformada, hermanos? Por medio de la palabra. Entonces debemos aprender a orar siguiendo la palabra. ¿Cómo aprende usted a orar siguiendo la palabra? Ore declarando versículos y pida lo que el versículo está diciendo.
¿Qué hemos leído, por ejemplo? Ser lleno del Espíritu Santo. Comencemos a orar bíblicamente. Señor, tu palabra dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Señor, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Pero Señor, he entendido que antes de ser lleno necesito vaciarme de orgullo, de autosuficiencia, de ego, de muchas cosas. Señor, limpia mi vida de eso. Y cuando me vacío de eso, entonces Dios obra. ¿Qué estoy pidiendo, hermanos? La voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo? Por supuesto. Esa es su voluntad. Él lo va a hacer. ¿Qué tengo que hacer yo? Vaciarme. Reconocer mi realidad espiritual. Por eso dije, un inventario honesto de nuestra vida espiritual. Honesto, subrayalo. Un inventario, no porque lo que dice fulano, mi prima, mi tía, mi hijo, no. Hable con el Señor y el Señor, revélame qué cosas debo ser vaciado. Soberbia. Pereza, muchas cosas que están en nuestro corazón que mientras no las entreguemos al Señor, las tiremos al tracto de la basura, no vamos a poder ser bien, por más que oremos. Y luego seguimos adelante, hermanos, y entendemos entonces que debemos aprender a orar conforme a la voluntad de Dios establecida en su palabra. Ahora, si estamos hablando que debemos orar en base a la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿podremos orar correctamente si desconocemos la Biblia? ¿Se puede orar, hermanos, ignorando lo que dice Dios en su palabra? ¿Se puede orar bien, Julio? No. Por eso tenemos que ser estudiantes diligentes. ¿Qué es ser diligente? Lo contrario a perezoso. ¿Qué es ser diligente? Dejar la pereza a un lado, dejar el sueño a un lado y comenzar a leer, meditar, memorizar, aplicar, vivir la palabra de Dios. Si no, mis oraciones van a ser un montón de cosas. Dame. Ahora, seguimos adelante, hermanos, y vamos a ver ahorita lo que dice Juan 15:7. ¿Qué dice Juan 15:7? Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esta es una reafirmación, Walter, de lo que leímos anteriormente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Esto quiere decir que todo lo que yo pida va a ser hecho? No. ¿Cuál es el requisito? Permanecer. ¿Será lo mismo permanecer en el Señor y permanecer en su palabra? ¿Será lo mismo, hermano? ¿Qué me dice que no? ¿Será lo mismo? Entonces el Señor está repitiendo. Una pregunta, Marisa. Alguien que ha recibido a Cristo, en algún momento sale del reino de Dios, ¿puede perder su salvación? ¿Esa persona puede permanecer en Cristo? Ok. ¿Eso quiere decir porque permanece en Cristo que permanece en la palabra? ¿Todos los cristianos que estamos acá permanecemos en la palabra? ¿Nadie? En la realidad muchos no sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Debemos continuar alimentando. Tú lo has dicho, Marisa. Todos los que estamos aquí estamos permaneciendo en Cristo. Todos los que somos cristianos. Permanecemos en Cristo, en el reino de Dios, ¿sí o no? No todos los que estamos aquí estamos tratando de permanecer y obedecer en la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros somos, aquí está el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Están los hijos de Dios. En donde Dios reina. Pero no todos en la misma medida están permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir permanecer en la palabra de Dios? Obedecer la palabra de Dios.
Entonces son dos cosas parecidas, pero no iguales. El Señor está hablando acá, hermano, cuando yo permanezco en Él, primero entro al reino de Dios, gloria a Dios. Acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Entré al reino de Dios. Comienzo a obedecer, pero al mismo tiempo comienzo a desobedecer otras cosas. ¿Estoy permaneciendo? ¿La palabra de Dios está permaneciendo en mí? Cuando yo permanezco en Él y las palabras de Él permanecen en mí, trato de obedecerlas totalmente. ¿Qué hace que yo esté en el reino de Dios y trate de obedecer las palabras de Dios? ¿Qué es lo que hace eso en mí? Cambia mis peticiones. Ya no pido para mí, ahora pido lo que la palabra me dice que pida. Cuando yo pido lo que la palabra de Dios me dice que pida, entonces os será hecho. ¿Sí? Estamos en el reino de Dios, pero no todos estamos tratando de obedecer. Nadie puede obedecer a Dios 100%. Pero hay gente que está tratando de obedecerla 90 y pico %. Otros están tratando 80%. Otros están 50%. Otros están 20%. Hay otras personas que están en Cristo tal vez, pero la Biblia la desconoce. Entonces viven su vida como les parece. No permanecen en la palabra. Son cristianos, pero la palabra está secundaria o terciaria. Hay el siguiente, podemos ver, hermano, Salmo 119, 11. Mira lo que dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos. Dichos quiere decir tus leyes, tus palabras, tus estatutos, tu voluntad, para no pecar contra ti. Ahora, en mi corazón he guardado tus dichos. No está hablando solo de oír la palabra. No está hablando solo de leer la palabra. Está hablando de guardar la palabra, ¿dónde? Guardar la palabra de Dios en mi corazón es interiorizarla, guardarla, meditarla, vivirla. Eso es permanecer en la palabra de Dios. No solo en el reino de Dios, es permanecer en su palabra. Y cuando yo soy parte del reino y permanezco en la palabra, esa palabra moldea mi mente. Y cuando moldea mi mente, mis oraciones cambian. Y cuando mis oraciones cambian, porque están enfocadas en la voluntad de Dios, Él lo hace. Cuando yo permanezco en el Señor y su palabra permanece en mí, no está en la palabra solo en mi mente intelectual. No es solo saber, hermano, que dice Juan que dice, y de tal manera, no es solo recitar la palabra, es vivir la palabra. Entonces, ¿qué hace cuando vivimos la palabra? La palabra transforma. Y me dice, Rafael, estás orando mal. Estás pidiendo solo cosas para ti. Enfócate en el reino de Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Hace que mi yo se ubique. Este es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra y el Espíritu Santo a través de la palabra? Mis peticiones que están por acá. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Esta es la voluntad de Dios y estas son mis peticiones. Si yo hago eso, ¿qué va a pasar con lo que yo le pida a Dios conforme a su voluntad y a su palabra? Él va a responder. Leemos la palabra, hermanos, muchas veces de manera muy superficial. Conocemos la palabra de manera intelectual. Las personas que están los hermanos que están en el instituto están estudiando específicamente la palabra. Están aprendiendo muchas cosas y es maravilloso. Pero esa palabra no solo tiene que estar acá. Tiene que estar acá. Porque solo cuando está acá voy a vivir esa palabra. Hermanos, hay hombres muy inteligentes que se saben la Biblia toda. En griego, en hebreo, en arameo, se la saben, pero son ateos. ¿Cómo puede ser eso? Porque tienen la palabra, pero la palabra no llega acá.
americano. Y hay gente que tiene doctorado y máster aquí, allá, y un montón de títulos. No creen esa palabra. Y se la saben y la enseñan, pero no la viven. Pues se trata de eso. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Mostrarme cuál es la voluntad de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Por eso, si no estudias la palabra de Dios, si no andas con tu Biblia meditando, memorizando, viviendo la palabra de Dios, no vamos a ser transformados. Y mi vida de oración va a seguir siendo una monotonía de peticiones. Que Dios ya sabe que tenemos necesidades. Dios ya lo sabe. La palabra de Dios dice que antes que yo pida algo, ya lo sabe. Dice que antes que llegue la palabra a mis labios, ya Dios lo sabe. Antes que yo pueda mover la lengua para formular una palabra, ya Dios sabe que yo voy a hablar. Ya Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos necesidad de comer, sí. Dios sabe que tenemos necesidad de vestirnos, sí, Él lo sabe. Y Él se encarga de eso. Esas son las añadiduras. Él va a dar, hermano. Las necesidades Él las va a cubrir. Enfoquémonos en el plan y en la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser revelado ese plan? A través de su palabra. ¿Quién te lo va a revelar? El Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿puede el Espíritu Santo revelarme la voluntad de Dios si cierro la Biblia? Abre tu Biblia y comienza a tratar de leer, meditar, memorizar, pero sobre todo obedecer lo que leemos. Y la única manera, hermanos, de obedecer la palabra de Dios, hay una cosa, este último versículo quiero que veamos, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Nadie puede ser hacedor de la palabra sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Nadie. Necesitamos al Espíritu Santo que nos llene de su poder para obedecer la palabra de Dios. Ahora quiero decir algo. Tú puedes orar para que el Espíritu Santo te llene. Pero la llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada a tu disposición a obedecer lo que Él te muestre. Vuelvo a repetir esto. Tal vez algunos acá ya han orado por llenura del Espíritu Santo, pero no sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque el orar por la llenura del Espíritu Santo tiene que ir de la mano con la disposición de mi corazón de obedecer lo que Él me muestra en su palabra. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te muestra en su palabra? ¿Estás dispuesto o dispuesta a obedecer lo que Dios te pide en su palabra? Esa es la pregunta clave. Acuérdense algo, hermano. Dios es omnisciente. Antes que tú pidas llenura, Él sabe. Entonces dice, Él no está dispuesto a obedecer lo que yo. Ya le pedí ciertas cosas y no las está haciendo. Pero me sigue pidiendo llenura. No voy a llenar nada si Él no está dispuesto a dejar eso. Hermano, la mayoría de nosotros los que estamos acá ya escuchamos el llamado de Dios. Creo que aquí hay pocas personas, muy contadas, que realmente no saben qué quiere Dios con su vida. Yo sé que eso es una realidad. La mayoría de los que estamos acá ya saben lo que Dios quiere con su vida. Pero hay gente diciéndole, ¿tú quieres eso, Señor? Pero yo no. ¿Tú quieres que yo sea esto? Pero yo no quiero hacer eso. Es muy duro. Aquí, en este lugar, hay pastores. Aquí, en este lugar, hay misioneros. Aquí, en este lugar, hay maestros de la escuela bíblica dominicana. Aquí, en este lugar, hay adoradores, con sus voces, con sus talentos. Aquí hay. Pero muchos de ellos le están diciendo al Señor, no.
No es el tiempo todavía, Señor. Yo sé cuándo es el tiempo. Y mientras tengamos esa actitud de rebeldía contra Dios, pedirle que nos llene el Espíritu Santo, ¿qué faltaría ahí antes de pedir llenura? Vaciamiento. Tú sabes lo que Dios te está llamando a hacer. Cada uno de los que está acá sabe ya lo que Dios quiere con su vida. Pero todavía el yo es más fuerte. Y el yo le dice a Dios, espérate, cuando yo estime conveniente voy a hacer lo que tú me pides. Y ahí no se puede. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando tú pides llenura? No sucede nada. Y sigue pasando lo mismo. Y vuelve a pasar lo mismo. Y tú dices, wow, ¿qué pasa? ¿Que no deja llover? Vaciamiento. Ese vaciamiento no lo puedo hacer yo por ti. Tú tienes que decidir vaciar tu vida de eso que está obstaculizando al Señor. Ya el plan está establecido, ya la voluntad está establecida. Ya está. Nos falta ahora obedecer. Amén. Entonces, examina, ¿estás dispuesto a obedecer lo que Dios te muestra en su palabra? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Ese es el reto al pedir llenura. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Espero que usted pueda tener un mejor entendimiento de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Antes de ser llenado, debo ser vaciado. Tal vez este momento, hermano amado, es un momento para meditar en el Señor. Tal vez es un momento para pensar qué cosas debo vaciar de mi vida. ¿Qué te está alejando de hacer la voluntad de Dios? ¿Búsqueda de comodidad? ¿El yo? Es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Es muy dura. ¿Qué está impidiendo? Porque lo que está impidiendo que tú hagas la voluntad de Dios, eso es lo que hay que vaciar. Tal vez tu matrimonio no va de lo mejor. Choque en el matrimonio, conflicto, y tú tratas de que el matrimonio vaya bien, y el matrimonio no va bien, pero el matrimonio es la idea de Dios. El hombre no creó el matrimonio, Dios lo creó. ¿Por qué no va bien tu matrimonio? Hay algo que entregar. Y eso lo puedes hacer hoy en esta tarde. Tú puedes entregar eso que está impidiendo que puedas hacer la voluntad de Dios. Tú puedes entregárselo al Señor simplemente diciéndole al Señor: Señor, reconozco que mi ego es más grande que tú. Ayúdame a entregarte mi ego. Señor, reconozco que mis deseos y mis metas son más importantes que tú. Señor, ayúdame a entregarte mis deseos y mis metas. Señor, no puedo perdonar a fulano de tal, me hirió y yo tengo razón y yo no quiero pedirle perdón, Señor. Ayúdame a perdonarlo, Señor. Y cuando venimos ante el Señor, hermanos, con un corazón contrito y humillado, Él no nos rechaza. Solo confiesa. Señor, reconozco que tengo autosuficiencia, me creo autosuficiente. Quita eso de mi corazón, Señor. Perdóname, lávame, límpiame. Dice la palabra en 1 de Juan que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así que, hermano, es tu decisión entregarle aquellas cosas que están impidiendo que se lleve el Espíritu Santo. Es el tiempo en este momento, hermano, de entregarse al Señor y venir con sinceridad y: Señor, reconozco que hay esto en mi vida. Ayúdame, vacíame, Padre, y lléname de tu Santo Espíritu. Padre Todopoderoso, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Padre, tú quieres llenarnos, Señor. Tú no solo quieres una parte, tú quieres llenarnos completamente, Padre. Pero hemos aprendido, Señor, que si hay orgullo, autosuficiencia, vanagloria, rencor, Señor, queja, crítica, chisme, mentiras, si hay todo eso en nuestra vida, Señor, sabemos que no podemos ser llenos. Por eso, Señor, te entregamos todo, Padre, en esta tarde. Te entregamos, Señor, la pereza.
Te entregamos, Señor, mi comodidad que impide que yo te siga a ti, Padre. Te entrego mi comodidad, Señor, para obedecer lo que tú me digas en tu palabra. Te la entregamos, Padre. Señor, vacíanos completamente. Vacíanos, Señor, de todo aquello que no te agrada. Y pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo nos llene a todos. Pero esa llenura, Señor, es para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Oramos para que venga tu reino a mi vida, a mi familia, a mi matrimonio, mis hijos, Señor, mi trabajo. Que venga tu reino, Señor, y que podamos hacer tu voluntad. Así como allá en los cielos se hace tu voluntad, y acá en mi casa, en mi familia, se haga tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos, Padre, a obedecer, que lo que tú nos muestras en tu palabra no lo cuestionemos, sino que simplemente lo obedezcamos, Padre. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.